Alexander Sunderland Neil. Neil fue un pedagogo británico nacido en Forfar, Inglaterra, el 17 de octubre de 1883, hijo de una pareja de maestros. Neil comenzaría a trabajar en el área de la docencia desde muy joven. Al terminar la secundaria, estudió en la Universidad de Edimburgo, licenciándose en 1912. 2 años después de su graduación, inició su actividad docente, convirtiéndose en el director de la escuela de Gretna Green en Escocia. Esta primera experiencia lo marcaría profundamente, como puede apreciarse en su novela A Dominic's Log de 1915. En 1917 se unió al ejército, sirviendo por poco tiempo en la Primera Guerra Mundial. De ahí experimentó varias crisis que lo llevaron a darse de baja rápidamente, al dejar la armada. Solicitó una plaza en la escuela King Alfred, entonces dirigida por John Russell. Sus métodos chocaron rápidamente con la metodología de la institución, por lo que fue despedido en 1920. Para ese entonces, Neil ya había empezado a implementar su modelo pedagógico no autoritario que usaría en Summerhill. Es fundador de la escuela Summerhill. Inspirados en las ideas de Freud y Reich, postuló una pedagogía libertaria. Sus ideas se divulgaron gracias a su obra Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños en 1960. También fue autor de Hijos en Libertad en 1953 y Libertad no libertinaje en 1966. Murió el 23 de septiembre de 1973 en Aldeburgh. Su pensamiento se sitúa después de la Primera Guerra Mundial, la cual comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Durante la Primera Guerra Mundial, las potentes de latente Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia imperial lucharon contra las potencias mundiales, las cuales eran Alemania y Austria-Hungría, en donde doctrinas totalitarias como el fascismo, el nazismo y el comunismo provocaron que diversos pensadores clamaran por la libertad de pensamiento y de acción. Su historia se remonta a 1921. Su proyecto educativo sufrió varios traslados a raíz de los periódicos bélicos, que traen consigo la xenofobia, autoritarismo y por otro lado tuvo que lidiar con la fuerte presencia de la religión en la educación y las sociedades conservadoras de la época. A raíz de la Primera Guerra Mundial de 1929 aparece una crisis económica. El siglo XX se ve marcado por una serie de ideas pedagógicas caracterizadas por una lucha contra la represión, la ampliación de los espacios de libertad y la defensa de la participación. Escuela Nueva. Basada en la pedagogía romántica y naturalista de Rousseau, la teoría de la Escuela Nueva proponía que la educación fuera instigadora de los cambios sociales. Se caracterizaba por una notable difusión de la cultura a través de la lucha contra el analfabetismo, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y la multiplicación de los periódicos y revistas. Escuela activa. Empezó a gestarse en las primeras décadas del siglo XX. Su finalidad es formar a personas con sentido democrático, desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. El aprendizaje era comprensivo, crítico y multidisciplinar. El rol del maestro era proporcionar el medio que estimule el interés por el avance en el aprendizaje de los alumnos. La relación entre maestro y alumno era acompañante participativo y constructor de conocimiento. Escuela antiautoritaria. En el siglo XIX surge el movimiento antiautoritario. La pedagogía antiautoritaria se refiere a la lucha contra todas formas de poder establecido, la lucha por la libertad del individuo. Es una pedagogía centrada en la libertad, en la no existencia de conductas que repriman a los alumnos en el afecto y en el amor, en la decisión libre de los alumnos por aprender y en la manifestación del juego como método de recreación y de aprendizaje espontáneo. No se funda en la consideración de la ley como proceso estructurante de lo social. Los logros infantiles, sus transformaciones y producciones siguen su curso espontáneamente y la obligación del pedagogo es la de no entorpecer con su intervención que libremente puede permitirle al niño el encuentro con la felicidad. En 1921 nace la escuela de Summerhill, situada
en una aldea de Suffolk, Inglaterra, llamada Lainston, a 160 kilómetros de Londres. Desde su fundación, Summerhill significó todo lo contrario a lo que hasta ese momento era la educación en Inglaterra. La libertad es su esencia por cuanto es la condición requerida para una verdadera educación. Hacer que la escuela se acomode al niño y no hacer que el niño se acomode a la escuela fue la idea predominante en Summerhill. Así también Summerhill contaba con un lema, el cual era no intervenir en el desarrollo del niño y no ejercer presión sobre él para que pueda formar sus propios ideales. Aunque se basa en la libertad, Summerhill es controlada por una serie de normas básicas que aseguran la buena convivencia entre todos. Toda y cualquier interferencia por parte del descubrimiento y la autoconfianza necesaria para la superación de obstáculos causaban sentimientos de inferioridad y dependencia. Neil mencionaba que su método fuese utilizado como remedio para la infelicidad causada por la represión y por el sistema de modelo de impuestos, por la sociedad de consumo, por la familia y por la educación tradicional. Neil creía que es más importante el desarrollo adecuado de las emociones que el adelanto intelectual. Lo fundamental es el equilibrio emocional como factor clave para que los niños se hagan personas felices. It's a long time ago, and I started a school then where I said, now children will be free to be themselves. And let me elaborate that, you see. We've tried for generations to teach people how to live by religion, by morals, by politics. And there's been only look around on the sick world today and we see it hasn't been much of a success. One thing has never been tried, and that's freedom. So I thought I must have a school where children are free, where their characters aren't molded, where they're free to live their own lives, without license. Put it concretely, if a boy doesn't want to study mathematics, it's nobody's business. If he wants to play a drum when other people are sleeping or studying, that's everybody's business, that's not allowed. So the first thing about the school was we had freedom without license. The second thing was that no child in humanity ever has enough play. It's shoved into a school when it's 5 or 7 or whatever it is, sitting at desk, having a small playground. No child cannot play in that. No, childhood is playhood. So I thought I'll have a school where children will be free to play as long as they like. They can play for 12 years if they want to, knowing quite well that the child gradually would come to associate play with work. But we didn't associate the two together. We didn't try to make play, to use that play for studying mathematics or something like that, which I think is quite unfair. So that's the second point about my school, that the child can play as long as he likes. And to be free, you must be free in all ways, so that we have no compulsory lessons. You don't need to go to lessons. Importantes, las cuales son defensa de una educación basada en la libertad y el autogobierno, libertad sexual como uno de sus principales criterios, rechazo del aprendizaje formal, ausencia de órdenes y de adultos autoritarios, principio del amor, abstenerse de castigos, reprimendas, sermones y otros comportamientos que producen temor. Importancia de los sentimientos frente a la adquisición de conocimientos, materias o métodos didácticos. Rechazo de cualquier tipo de enseñanza religiosa en la educación pública. Supresión de calificaciones, exámenes, premios y castigos en beneficio del humor, la creatividad y la intuición, dado que el único aprendizaje asumible es el propio deseo de aprender. Limitación de la obediencia, posibilidad de decidir cuándo se quiere aprender, régimen de internado, derecho del niño a decidir su propia conducta frente al autoritarismo represor. El maestro y el alumno intercambian objetivos y se reúnen para discutir sobre los problemas de la comunidad.
Así como Summer Hill contaba con ciertas características, también contaba con sus principios básicos, los cuales son 10, y son los siguientes. Fe sólida en la bondad del niño debido a que el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. El fin de la educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad interesándose en la vida, motivándose a hacer las cosas que uno eligió hacer. En la educación no basta el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestra parte afectiva, ya que ésta influye en todo cuanto hacemos o queremos hacer. La educación debe de ir en concordancia con las necesidades psíquicas y capacidades del niño, puesto que si deseamos ser alguien debemos tener un perfil y debemos ser capaces de aceptar que podemos o no podemos serlo. La disciplina dogmáticamente impuesta produce temor, lo que genera hostilidad, haciendo que se paralice el esfuerzo y el sentimiento deja de ser auténtico. Por tanto, querer enseñar algo por obligación resulta perjudicial para el equilibrio emocional del niño. La libertad no significa libertinaje, ya que se trata de inculcar un respeto mutuo, haciendo que los niños sean libres por naturaleza, pero tengan consideración por sus pares. Sinceridad del maestro, no engañando al niño, ya que si se es honesto se logra una mayor credibilidad y confianza. Romper lazos con padre y madre, haciendo que los niños logren independencia frente al mundo que los rodea y comprendan que la seguridad no se halla a través de la sumisión o el dominio. Los sentimientos de culpabilidad son obstáculos para la independencia, ya que al demostrar inconformidad y generar rebeldía, atraemos sentimientos de arrepentimiento y culpa, los que conlleva a la sumisión y otra vez a la rebeldía. La culpa, como lo ve la mayoría de la sociedad, no es una reacción ante la voz de la conciencia, sino que al saberse desobediente a la autoridad y el miedo a represalias. Ausencia de enseñanza religiosa. En este punto se quiere decir que lo que realmente importa no es cuál religión tiene la razón, sino que lo que importa es creer en la libertad humana y alabar a Dios por hacer feliz al hombre. Neil hizo diferentes aportaciones a la psicología. Unas de ellas fueron que Neil creía que es más importante el desarrollo adecuado de las emociones que el adelanto intelectual. Se opina al estímulo de la competitividad fomentada en los niños. Lo fundamental para Neil es el equilibrio emocional como factor clave para que los niños se hagan personas felices. Objetivo último de la educación, Neil se oponía con fuerza a la represión sexual y la imposición de valores puritanos estrictos. Es muy importante matizar lo que Neil entiende por libertad. El hecho de que los niños dispongan de un amplio margen de autonomía y libertad no implica que en la escuela reine el libertinaje. En esto se basa el aprendizaje de la libertad. La convivencia ideal, según la entiende Neil, es una horizontalidad en las relaciones entre niños y adultos en la que ninguno posee todos los derechos y anule los de otro. 1945, Corazones y no cabeza en la escuela. 1953, El niño en libertad. 1966, La libertad no la anarquía. 1971, Los derechos de los niños. 1972, Neil, piel de naranja. 1972, El presente es para los niños, los números pueden esperar. En el Instituto Summerhill ofrecemos un modelo educativo integral en los niveles de maternal, kinder y primaria, además de un programa de educación especial, el cual atiende capacidades diferentes y aptitudes sobresalientes. Contamos con 2 campus, ubicados estratégicamente en la zona centro de la ciudad de Toluca. Nuestra misión es comprometernos a guiar a los alumnos a construir sus propios aprendizajes de manera significativa, buscando desarrollar óptimamente el potencial de cada uno de ellos, además de inculcarles actitudes, hábitos y valores positivos para la vida, capacitándonos permanentemente para mejorar en lo personal y profesional, así como colaborar con nuestra comunidad. Nuestra visión es ser una institución educativa de vanguardia, líder en la enseñanza, acorde a los cambios que exige la globalización y las necesidades del entorno que nos rige.
consolidándonos como una escuela de crecimiento constante de los actores fundamentales de la comunidad escolar, educandos, padres de familia y personal. En el área académica, ya para concluir con esta revisión acerca de la propuesta de Alexander Sutherland Neill, es importante recalcar ciertos puntos que fueron básicos en esta propuesta. Como pudimos ver y observar en el contexto histórico, en el momento que Neill desarrolla esta propuesta, él se encontraba en un contexto histórico, en una sociedad donde lo que predominaba era el autoritarismo. Entonces, el hecho de que se levantara un hombre y diera una propuesta totalmente diferente a la que estaban acostumbrados fue un impacto muy grande en la sociedad, ya que estaban acostumbrados a un sistema de enseñanza totalmente diferente. Y Neill nos muestra un sistema de enseñanza en donde el niño está a la par con su maestro, en donde el niño tiene la oportunidad de expresar sus opiniones, en donde el niño es libre, en donde el niño, más que nada, lo que predomina es que el niño sea feliz. ¿Por qué? Porque recordemos que para Neill era muy importante una estabilidad emocional en el niño, ya que decía que era mejor un avance emocional que un avance intelectual. ¿Por qué? Porque si tenía una salud emocionalmente el niño, obviamente por consecuencia iba a ser feliz. Entonces para él era muy importante esto, y es uno de las cosas que más resaltan en su obra, que es Summerhill. Si revisamos las características de Summerhill, los principios de Summerhill, todo esto lo que los une es la libertad. Entonces, para Neill era muy importante la libertad del niño, la libertad de expresión, la libertad de que él pudiera decidir qué aprender, en qué momento aprender. Entonces, es muy importante recalcar la diferencia entre la propuesta de Neill y las propuestas a las que en ese momento, en ese contexto en el que él se encontraba, estaban acostumbrados, porque como les mencionaba anteriormente, estaban acostumbrados al autoritarismo, y pues Neill, su propuesta de Neill viene y contradice esto. Él está totalmente en contra de esto, ya que dice que todas estas técnicas o lo que en el autoritarismo manejaban, él no lo ve agradable, no lo acepta, debido a que no ayuda al aprendizaje del niño. Well, first thing that occurs to me is that in terms of the amount of time you've been involved in doing what you're doing, it's practically impossible to ask you a question you haven't been asked before about education. But I'd like to begin by asking you if there are any antagonists that you have faced in the course of your educational career for whom you have had a degree of respect and who might even have taught you something. I can't remember any antagonists. Possibly I keep out of the way. There must be many amount of people who think I'm mad or dangerous or something. I never hear about them. I don't know them. I've never had any antagonism from the Ministry of Education or the church or anybody else. I can't think of any antagonists. I've had reviews, and hostile reviews and the other kind, but I've never paid much attention to them. No, I don't think. I'm rather surprised that I haven't had. Maybe I think I'm not a very aggressive person. I don't think I am. And I don't think people's backs up, you see. So that, no, I don't know the answer to that question, really. Are there any people whom you have encountered, had discussions with, who are educationalists themselves, who
subscribe to different beliefs than yours, who have seemed to you to put reasonable points of view? No, well, it's a difficult question because, you see, teachers, educationists are interested in learning. And to me, learning is a secondary thing. In my school, we make living the standard, not learning. The learning's there, of course, and half a dozen this week are sitting at O levels because they want to go to college. But that's only incidental. And so that when I meet teachers, I feel rather fish out of water because Llegas hasta este punto del video, no me queda nada más que agradecerte en compañía con mi compañera. Gracias por tu atención y por tu tiempo. También le queremos dar gracias a nuestra profesora María Soledad Domínguez Velasco por habernos apoyado en nuestro trabajo. Esperemos que sea de su agrado.